Saludos, aquí como todos los días en Suquicosis. Tengo el placer de tener a María Verdial, que se cortó el pelo. La verdad es que es una obra de arte el corte de pelo, porque le cortaron por aquí, por aquí, por aquí, y yo no sé cómo hicieron para... Te amarraron como una cebolla, ¿sí? Así, volteado. Ah, caramba. María, he leído tus Twitter todos los días. No solo la convocatoria a que la oposición, con todas sus variantes, se reúna, hable, sino además el análisis que has ido haciendo sobre la oposición, sobre la operación Gedeón, que ha sido, la oposición Gedeón ha producido un cambio político importante en el país. No solo activó el centro, hay una cantidad de gente tirando tuits, pronunciándose, que antes no decía nada, porque los laboratorios te linchaban cuando tú medio decías algo. Los que impiden los debates. Pero ahora nadie le está parando eso porque se dan cuenta, primero, que esos son falsos, tendencias falsas, que vienen de Miami, que son los de aquí. Y segundo, la gente, fue tal el horror con la idea de la guerra, de unos mercenarios metidos en Venezuela, ya sea para salvarnos o para hacer cualquier cantidad de cosas, porque ese contrato, el contrato que tenía la Operación Gedeón, el señor Goudreau y su empresa, una cosa de loco. Dice Guaidó que se trata de un ejercicio de escenarios, se lo digo a Carla Angola, un ejercicio de escenarios, eso se hace en el curso de Estado Mayor sobre estrategia, etc. Lo cierto es que nada más que esa posibilidad ha hecho que la gente se pronuncie, quienes están a favor de la guerra y quienes están a favor de salidas democráticas. La inmensa mayoría está escogiendo el camino democrático. Sin embargo, hay un planteamiento de María Corina, de un montón de ejércitos y no sé qué cosa, urgente para salvar a Venezuela, pero eso no es mayoría hoy. La gente creo que está consciente, porque está reflexionando, porque está en su casa, de que el país está en una situación muy compleja. Y yo voy a comenzar, después de esta larga intervención, a mí me pagan por eso. Para déjame hablar. Sí, para dejarte hablar, con Maduro extendió la pandemia hasta el 13 de junio. Entonces la gente, fíjate, la reacción automática dentro del cuadro político es: Maduro ni agua, vete ya, no, lo que quieres es agarrarte más tiempo, tienes al país enclaustrado, no tienes gasolina, no quieres que las protestas salgan a la calle. Esa es la reacción normal. Pero cuando tú te vas para el mundo, el alcalde de Madrid y el alcalde de Milán les pasó lo siguiente: ellos abrieron la pandemia y salió la gente en España, Zara, las colas comprando en Zara eran muy grandes. La gente desbordó la apertura, y entonces los alcaldes han salido a decir: un momentico, me arrepiento, porque esta no era la idea, van a volver a contaminar. Todos los avances que hemos tenido contra la pandemia los van a echar para atrás, hay que tener cuidado, porque no es fácil la decisión. Porque si tú la sacas de la política, la extensión de la pandemia, puedes pensar, ¿es bueno o es malo? ¿Por qué? ¿Por qué es bueno o por malo? Bueno, yo venía el lunes para el canal, y ahí en la calle de los hoteles, donde está el Hotel Bruno, famoso porque ahí entran dos y sale uno, entonces ahí tienen un grupo de venezolanos que vienen del Perú y trancaron toda la calle. Entonces ahí están entrando por las trochas, por Colombia, los venezolanos que maltratados en los países vecinos, porque nos han maltratado en todos lados, la xenofobia, están regresando y no se sabe si podemos contaminarnos. Hay por ahí, yo no sé quién lo está mandando, y que se acabaron las pruebas, que 4.000 es el promedio de lo que vamos a tener, que no sé cuál. Entonces, yo no sé si eso es verdad o mentira, porque yo lo único que le creo es a las cifras oficiales, para quitarme esos líos, porque es demasiada intriga. Entonces comienza mucha información desinformando. Sí, con la idea de fregar a todo el mundo. Entonces, no sé si es bueno o malo. Ahora hay que debatirlo, pero sin el tema, quítale el tema político. Y vamos a ver si es verdad que es conveniente o no restaurar la vida normal de los venezolanos. El hambre, que la gente no tiene que comer, que la gasolina, todo eso es verdad. Por eso fue que Trump le dijo al gobernador Cuomo de Nueva York: ábreme los negocios, que necesitamos mover la economía, porque aquí 22 millones de parados, vamos a quebrar, el país va a colapsar. Y el otro dijo: un momentico, es que yo no puedo abrir hasta que yo no esté seguro que no se me va a morir más gente. Ese es el debate. Si protegemos a la gente en pandemia, o protegemos a la gente cuando la dejamos trabajar. ¿Qué opinas tú? Bueno, ya describiste todo lo que es la situación, así no puedes hablar más por todo el programa. Mira, Kiko, lo primero que tenemos que señalar es que Venezuela tiene una situación excepcional previa a pandemia.
O sea, el país estaba en una situación muy difícil, en una confrontación política polarizada, que bueno, también tenía situaciones o rebotes en otros aspectos, pero además la situación económica, la situación social. Entonces, todo esto, por supuesto, se agrava con un país paralizado, pero un país paralizado además que se agrava situaciones como los servicios básicos que están colapsados, la luz, el agua, el gas doméstico, la gasolina, bueno, y ante esto, bueno, tenemos dentro de la confrontación política un hecho que, por supuesto, dentro de los sectores democráticos hay que rechazarlo. Nosotros desde el MAS hemos dicho, la salida es democrática, electoral y constitucional. Rechazamos desde todo punto de vista cualquier otro tipo de salida y menos ese tipo de aventuras, porque, bueno, lo primero que hay que señalar, que yo nunca he visto que tú firmes un contrato con el AMPA, que tú firmes un contrato con el narcotráfico, por ejemplo. Eso son parte de las cosas. Y con la maldad, no sé, con los delincuentes no se firma nada. Pero es que tú firmas un contrato, yo no había visto eso. Lo que sabemos de las historias de Pablo Escobar, por ejemplo, era de bueno, que se daban situaciones y la palabra y cosas como esas. Pero esto de velar una cosa como esta, que además alimenta completamente el discurso del gobierno. Me quieren invadir, me quieren sacar por la fuerza, todos los escenarios estaban ahí presentes. Yo creo que los venezolanos, con todo lo lamentable, y no sabríamos en qué situación estuviésemos hoy el país, si algo de eso hubiese resultado, no sé cómo, pero bueno, que hubiese tenido, entre comillas, éxito. ¿Dónde estaba Venezuela hoy? Si en una guerra civil, si en una confrontación mayor a la que existe. O sea, escenarios no deseables, ni siquiera imaginables por los sectores democráticos. Eso es la posición y es la posición del MAS. Nosotros rechazamos contundentemente ese tipo de acciones. Pero tenemos también la situación, lo que tú comentas sobre relación a los alcaldes y las medidas de liberación de la situación de la economía y la vida. ¿Cómo están esas dos? ¿Cómo la equilibramos? ¿Cómo la equilibras que una cosa no afecte a la otra? Pero en todos esos países que son grandes potencias además, hay una posibilidad de que hay un subsidio directo a los ciudadanos. Entonces, hace paliar la crisis, pero con una retribución, porque estás paralizando la economía, pero también estás paralizando el ingreso de los ciudadanos. Aquí en Venezuela, bueno, no es simplemente con que Maduro o los voceros del gobierno todos los días a las 5 o 6 de la tarde den una cadena, nos den un parte y sigan solos como los protagonistas de la película, sin que más nadie exista. Son los protagonistas y bueno, ayer se prorrogó por 30 días más la cuarentena. Nadie está criticando y ahí caemos en que si es bueno o es malo. Pero ¿cómo hace el venezolano? La mayoría de los venezolanos viven del día a día. Otro detalle, lo que tú también señalabas, el ingreso de venezolanos, el retorno de venezolanos. Aquí no se sabe el número de trochas que hay en la frontera venezolana. No se sabe el número ni el control, por supuesto, de eso. ¿Cuántos venezolanos están regresando al país que no tienen ningún tipo de control, de protocolo de salubridad para regresar? Y hay esos estudios que aparecen donde la posibilidad de que Venezuela tenga un número hasta de 4.000 casos diarios. Bueno, si eso llega a suceder, ojalá que esos pronósticos no se desarrollen, bueno, estaríamos en el peor de los mundos y en el peor de las situaciones. Paralelo a eso hay... Corte, hay el corte. Paralelo a eso, vamos al corte y ya regresamos con María Verdial. Seguimos, María Verdial con nosotros. Te habías quedado paralelo cuando yo te paré. Bueno, paralelo a todo este panorama oscuro que tenemos, hay la reacción de todos o la gran mayoría de los sectores del país, sectores económicos, sectores sociales, sectores que se agrupan en la necesidad del entendimiento. Hablan hasta de tregua política. Hay que entenderse. El sector empresarial, Fedecámaras, Consecomercio, por nombrar dos solamente. Señores, vamos a entendernos, le dicen al gobierno. Además, sectores fundamentales para la economía, como son los sectores económicos. Bueno, pero el gobierno... Maduro hace propuestas de diálogo, de encuentro, donde quedan solamente en las cámaras y en los micrófonos. No hay ningún otro señalamiento, sino vamos a convocar a todos los sectores y vamos a encontrarnos. Desde el MAS, nosotros estamos impulsando como propuesta
la necesidad del encuentro de todos los sectores políticos, sociales, económicos de la sociedad venezolana. Bueno, decirle al gobierno, porque además es el gobierno, nos guste o no nos guste, es el gobierno que ejerce el poder, que está ahí en Miraflores, que tiene el control de las Fuerzas Armadas. Entonces, seguir en ese dilema de que nos guste o no nos guste, ese es el gobierno que tenemos actualmente. Y es parte también de lo que pueda suceder, de los desarrollos posteriores. Entonces, bueno, aquí están todos estos sectores. Desde el MAS convocamos a todos los sectores democráticos a encontrarnos porque coincidimos, estamos coincidiendo en esa propuesta María, de buscar soluciones para el país. María, el Observatorio Nacional De la Violencia. Exacto. Hizo un estudio, 746 creo que es, el número de protestas el mes pasado. La gente, es verdad, ha salido a la calle, en algunos lugares con más emocionalidad que otros. Las colas, tú te metes en una cola de la gasolina y la gente está que se come, que se muerde. Está con el cuchillo. Sí, hay un estado anímico en el país tenso. Así es. La gente no sabe qué va a pasar. La encuesta ARS lo dice, esta encuesta de esta empresa publicitaria, que la gente está pendiente más del país, de lo que va a ocurrir, de comer, de la gasolina, de esas situaciones reales que de la pandemia, mucho más. Pero el problema estriba en que no sabemos ni cuánto va a durar la cuarentena, cuándo va a aparecer la vacuna, y esta situación social es compleja. Ahora, tú señalas muy bien, fíjate, que el gobierno no ha tirado medidas como se han tirado. En Estados Unidos hay 22 millones de gente recibiendo plata, en España también. En Perú, cheques directos. Mira, en Perú hay una señora, una ministra, que tomó unas medidas, entrando a la cuarentena, tomó unas medidas duras. Se ha convertido en un héroe, porque ha logrado que el efecto de la cuarentena no sea tan nocivo como en otros países. Estamos obligados a plantearnos el tema de la economía. Fede Cámara está diciendo, y aquí tuvimos al presidente de Consecomercio, Fede Cámara está diciendo, vamos a entendernos por el país. No se trata del tema de la política, de la confrontación. No, aquí hay unas urgencias que hay que resolver. Y en ese sentido el MAS está convocando a reuniones. Pero fíjate, uno de los problemas que hay con el liderazgo de Guaidó, que está en el debate, es que Guaidó debió ser un unificador, consolidar el 80% que rechaza a Maduro. Sin embargo, eso no ha ocurrido así. Guaidó no es un unificador, por el contrario, el G4 se redujo a G2 y el discurso que él ha hecho hasta ahora es para el mundo de los radicales, el mundo que vive en Miami. Ese es su debate. La amenaza, la presión, no ha tomado en consideración esto que está ocurriendo ahorita y que tú señalas, que el país está cansado de la confrontación, entiende que eso es lo que nos tiene en este nivel de deterioro y quiere otras opciones. Sin embargo, todo es tan predecible. La oposición se comporta. Fíjate que frente al caso de Edom, yo no fui, yo no firmé, yo no estaba ahí. Eso fue un ejercicio. Pero uno esperaba una respuesta de otro tipo, una respuesta política, porque el tema fundamental es que todos los errores que se han producido en Venezuela en la lucha política es porque la estrategia está equivocada. No es verdad que la salida militar, que la salida de la fuerza es la solución. No lo es. Ese es puro derrota el que coge por ahí. En vez de haber una rectificación, plantear que Guaidó o el G4 plantear un debate sobre ese tema, no hay ninguna reflexión al respecto. Pero sí están los empresarios, el país que empieza a decir, no, vamos a ponernos de acuerdo. Y hay un Twitter que puse hoy, que no sé quién lo dijo, creo que fue Jesús Seguía, que la absoluta mayoría del país hoy está con la salida democrática. Con la negociación. Entonces. Pero es que lo primero que, para tú poder, lo primero que hay que es reconocer los errores para poder enmendar. Si tú no reconoces los errores, aquí los sectores democráticos han avanzado por la vía electoral. O hemos avanzado por la vía electoral. Y hemos reconocido los errores. El MAS ha reconocido el principal error del MAS en toda esta época, haber sido apoyar a Chávez en las elecciones del 98, y lo reconocemos públicamente. Y nos fuimos del gobierno en el 2001, o sea, aunque te digan y te acusen de cualquier otra cosa. Pero hay un sector que además se cree el dueño de la oposición, porque te tienen que sacar la sangre o darte un certificado para que tú seas opositor y estés en ese sector, o no, o eres traidor, o eres colaboracionista. El país está agotado de eso.
El país está agotado de la confrontación política y además el país, los ciudadanos, la gente, dice, bueno, pero es que mis problemas cada vez van creciendo, se van agravando y bueno, y es muy cómodo, muy fácil, con el respeto de todos los que viven en el exterior, de los que viven en Miami, bueno, desde allá decir que invadan el país, que acá, ahí sí es verdad que no vamos a tener servicio eléctrico, ni vamos a tener comunicaciones, ni vamos a poder ver por el WhatsApp lo que está sucediendo en el país. O sea, eso es otra cosa, eso es otro escenario no deseable, por lo menos para los sectores democráticos y desde el MAS. Y para la mayoría del país. La mayoría del país. Entonces, hacer esa llamada y además cosas que lo que crean es mayor frustración en la colectividad. Entonces, el entendimiento es ahorita por Venezuela, por los venezolanos, por minimizar la grave crisis y el caos en el que estamos viviendo. Porque además, no todo el mundo, ¿cuántos pueden superar una pandemia de 90 días cuando se sumen los otros 30, donde no tengas ingresos, donde tengas que permanecer en tu casa y entonces o te mata el hambre o te mata el virus y todos esos pronósticos de quienes hablan de que los que van a regresar al país y las posibilidades de contagio que pueden existir. Entonces, es un problema donde hay que poner un stop y hay que decir cuántos estamos a favor de dar un paso al frente a favor de Venezuela. Así es. Ajá, pero fíjate, hay un video que está en la red de Maduro diciendo que él está muy preocupado porque la crisis alimentaria en este momento afecta a mucha gente. Hay que lograr darle de comer a la gente. El propio Maduro lo dice. Sin embargo, no se toman las medidas adecuadas. Porque lo fundamental es, Maduro solo no puede. No puede. No puede, además está muy limitado. Primero, el precio del barril se cayó para el piso, el ingreso petrolero ya ni cuenta, ahí están regalando la gasolina porque están llenos todos los PDVSA depósitos. está quebrada. PDVSA está en reestructuración, etcétera. El país no tiene nada que ofrecer. Cuando salgamos a la cuarentena, este país que es el mejor país del mundo, donde hay coltrán, hacemos aluminio, el turismo, el mejor clima, turismo, playas, y la mares, mejor gente. La mejor gente. Ese país no tiene nada que ofrecerle al mundo porque la economía ha sido arrasada por la confrontación y los errores del gobierno. No, por la confrontación y por un modelo atrasado y económico. Por el gobierno, que se puso a estatizar empresas y las quebró todas, que ha reducido el parque industrial, el parque comercial, que tiene la inflación más grande del mundo. Del planeta. Maduro tiene que entender que no puede solo. Ahora, en vez de aprovechar la oportunidad para convocar a la nación y salir todos juntos, amarrados, como está haciendo medio mundo, adelante, no, ellos creen que ellos pueden solos. No pueden solos. Vamos a discutir eso cuando regresemos. Okay. Aquí, en su programa Kikosi. Fíjate, María Verdeal con nosotros, indistintamente a que el gobierno quiera diálogo, reunirse con los demás, si el gobierno no quiere, ¿qué vas a hacer? Tienes que salir con tus propuestas, tienes que salir a debatir y consolidar la mayoría, la unidad nacional en torno al qué es lo que viene, qué es lo que hay que hacer. Indistintamente a que los radicales, indistintamente que los radicales de ambos lados se nieguen, tú tienes que hacerlo. Así es, totalmente. Porque no hay otro camino. Totalmente, pero además es que yo estoy segura que la mayoría del país, en este momento, la mayoría de los sectores apuestan es a eso. Apuestan al encuentro, a la necesidad, independientemente de los radicales. Y habrá que apartar a los radicales, Kiko. Habrá que separar a los radicales y bueno, y que cada quien asuma los retos que le dé su política, que le dé su posición, porque además tenemos que ver que si bien hay que buscar soluciones económicas en el ámbito social, la respuesta es política. Y es necesario una respuesta política para solventar lo demás y para avanzar en lo demás. Entonces, el gobierno tiene que entenderlo perfectamente. El gobierno solo no puede, pero el gobierno cree que le está saliendo bien las cosas. El gobierno cree que tiene el control, que bueno, yo voy a ser el protagonista porque yo controlé la pandemia, pero no es eso solamente, repito, y además no es por decreto. Ni por decreto se resuelve el tema económico, ni por decreto se resuelve el problema social, ni tampoco por decreto vas a resolver el problema de la pandemia. Entonces, el gobierno está en el deber, es el principal responsable, pero el costo puede ser muy alto si no lo entiende. Si no lo entiende, el costo es muy alto para los venezolanos y para el país. Fíjate, yo le diría a Fede Cámaras, a las universidades, a la iglesia, a todos los sectores del país que digan, que opinen, si debemos continuar en pandemia, en cuarentena, o si debemos ir abriendo la cosa
de a poquito, cada estado según su realidad, que se pronuncien. Sí, la parte Pero eso sí, técnicamente. que le quiten el odio, la rabia, la cosa política, porque si lo contaminan de eso, imagínate tú que alguien salga a decir, yo estoy de acuerdo con que Maduro haya extendido la cuarentena. ¡Ah, vendido traigo! No, es que ese no es el tema son los venezolanos, Así es. la gente. Ya basta del chantaje ese que impide los debates, que descalifica, porque eso también está en discusión. Esa manera de hacer política, ya basta ya, eso no sirve. Eso lo que ha producido es Operación Gedeón. Es tanto la rabia que somos capaces de ir a contratar unos mercenarios para que vengan a arreglar nuestros problemas. Es una cosa loca. Es que están buscando el como sea. El como sea no tiene futuro. El como sea no tiene mañana. El resolver las cosas como sea no van a llevarnos a ninguna parte. ¿Dónde queda la gobernabilidad del como sea? Y hay personas que opinan, bueno, qué lástima porque también que no tuvo éxito, o por qué no vienen los marines en lugar de hacer esto que se hizo. Bueno, porque quieren de verdad salir del peor gobierno de la humanidad, que lo representa Nicolás Maduro, pero, repito, el como sea no nos sirve. Y hay que entender que ese sector que está en el gobierno es parte de la negociación. Yo creo que Bolsonaro es peor que Maduro. Bueno, yo creo que Bolsonaro debería debería estar sujeto a todas las sanciones y cosas de esas. Duque, claro, en Colombia. O sea, no te creas que Maduro tiene mucha competencia. No, también pueden estar peleándose ahí en las posiciones. Además, Maduro ha tenido mucha suerte. Sí, en cambio, este país está caotizado totalmente. Bolsonaro y Maduro está tranquilamente en Quiere acabar con el Congreso, con el TCJ. La manera de protestar en Brasil es quitándose los tapabocas. ¿Qué cosa es? Una cosa suicida. Semejante loco dirigiendo un país. Bueno, es que por eso pudiéramos escoger. Hay varios. Bueno, y cuando Trump dice que la gente se tome desinfectante, podrá haberlo dicho en broma. Hubo afectados directamente por lo dijo Trump. Entonces, bueno, también tendremos, pero a nosotros nos importa es Venezuela. Y a nosotros nos importa lo que sucede en este país. Y lo que sucede en este país es muy grave. Entonces, por eso, bueno, cada quien que asuma su loco y que asuma su responsabilidad. El debate que se está dando en el mundo sobre economía y humanidad, que a mi juicio son ambas cosas, hay que equilibrarlas, porque la economía es parte de nuestro quehacer, es la manera en que nos relacionamos, comemos, intercambiamos productos. Eso hay que equilibrarlo. Pero en todo el mundo hay un debate. Ese debate llegó a Venezuela. Esta situación de la extensión de la pandemia nos obliga a discutir la economía como problema fundamental, pero también la gente. Estamos en la misma situación, no somos una isla. Pero es que eso tiene que ver con la globalización. No, lo que empezó en China está afectando a Venezuela. Así es. Entonces, bueno, a Venezuela y al mundo por la globalización. Hablando del tema económico nuevamente, por cierto que ayer Maduro en una cadena hacía unos contactos con gobernadores y hablaba del tema de la producción agrícola, que ya va a comenzar la lluvia. La producción agrícola está paralizada porque no hay combustible. Y el gobierno, ¿por qué no dice cuál es la realidad de la gasolina? ¿Y por qué no buscamos una solución para el tema del combustible, de la gasolina? La puedes buscar con sector privado. Unos aviones de Irán para ver si reactivan. Están tratando de reactivar la refinería y hay quien está apostando a que no la reactiven. Y hay también quien se alegra porque ya llegó a Caracas el tema del combustible y nosotros lo estamos padeciendo hace no sé cuánto tiempo en el interior del país. Nadie en Venezuela debería estar padeciendo lo que estamos padeciendo con el tema del combustible. En un país petrolero, un país que productor de petróleo. Bueno, entonces ese es parte del paradigma que todos debemos estar igualados hacia abajo. Pero fíjate, te señalaba 746 protestas en abril. ¿Por qué esas protestas no sirvieron para nada en términos de que produjeron un cambio, generaron una situación de crisis? Uno, porque no responden a una política. No está el liderazgo opositor pendiente de armonizar eso, de hacer un plan, de entender a la gente, de poner las protestas, de acompañarla, de poner esas protestas como primer nivel del discurso, sino que el tema siempre es la política, no la gente. Y luego fueron reprimidas en pandemia. O sea, no es una excusa, es verdad. O sea, hace poco gente protestando, no hay que hay una situación de virus. Entonces, los organismos policiales, el ejército, todos los que están en la calle, todos los organismos de seguridad que están en la calle. De manera que no es que la protesta, la cosa, va a sacar el país adelante. No. No, la protesta lo que puede traer es más respuesta, más represión,
más detenidos, más arbitrariedad por parte de un gobierno Claro, autoritario. si no está si no pensada. está dirigida, si no está dirigida, Sí. y estructurada como Ahora, tal. tú has oído que el debate... Pero eso hay que aclarar. ese. No podemos decir que es mala la protesta, No, todo lo no, contrario. no. Aquí hay que reivindicar lo que es la protesta y la protesta pacífica dentro de los ámbitos que tenemos. El tema de los servicios públicos. Los servicios públicos están destruidos como está destruido el país. Por eso los ciudadanos salen a protestar y los ciudadanos salen a protestar sin mascarilla, con el contacto directo. Porque para sobrevivir también necesitas gas, necesitas luz, necesitas agua. Cosas que no hay. Fíjate la paradoja. En este momento, el país necesita tranquilidad, confianza, pensar, reflexionar. No es un momento, ¡ah! No, porque no sabemos lo que nos viene encima, porque no tenemos el ingreso petrolero, y la ONU está diciendo que nosotros somos uno de los 10 países más afectados en términos económicos por las pandemias. Vuelvo a citar la cifra, 9,5 millones de venezolanos pueden quedar en extrema pobreza. Entonces, necesitas pensar, ¿cómo voy a arreglar esto? La seguridad alimentaria directamente ¿Qué afectada, más de hacemos? 9 millones. ¿Cómo vamos a hacer para ayudar a la gente? Tienes que salirte de la debate esta de que si no se va Maduro no hay solución, o que la oposición me quiere tumbar, entonces yo tengo que... No, déjame tumbar. Tienes que salirte de eso. Si no te sales de eso, puede que la situación que viene te lleve por el medio. Vamos a hablar de eso cuando regresemos aquí en su programa Kikosis con María Verdial. Seguimos en su Kikosis. María, fíjate, el lunes, en Contraste y Controversia, yo hice un análisis de la situación. Dije, la operación Gedeón es un desastre, produjo muchos errores, dejó en evidencia que el liderazgo de Guaidó se equivoca. Pero se equivocó también el 30 de abril en la autopista y el 23 de enero. Y no solo eso, sino que tú revisas la historia de los 20 años y es el mismo error. La salida de fuerza, el creer que nosotros somos militares, la conspiración, el llamado a los militares. La fuerza que no se tiene. Sí, todo eso ha producido error tras error y no se revisa. Quienes encarnan No esa se política, reconoce, sí, porque tienes que reconocerlo para nunca poder... lo hacen. Así es. Entonces, dije que a mi juicio, Guaidó no tiene los galones para ser presidente porque luce errático, porque no convoca a nadie, porque no le habla a los pobres, porque depende de los americanos, porque nunca habla de paz, nunca habla de elecciones, no tiene un plan para ir a enfrentar la elección de la Asamblea Nacional que viene, y lo más probable es que se pierda eso porque volveremos al debate de la abstención. Bueno, en las redes todo el mundo, con razón. Y entonces yo le decía, con razón, y planteé el siguiente tema. Yo prefiero a Enrique Capriles, o a Lady Gómez, o a Alfredo Gómez, al frente del liderazgo de la oposición. Me hace sentir más seguro que esta política errada que no se corrige. Eso tenemos que discutirlo. Eso tenemos que discutirlo porque ¿hasta cuándo vamos a seguir metiendo la pata y haciéndonos locos? Es verdad, Carlos Tablante escribió en Twitter al respecto de esto, diciendo, no, él es un buen muchacho, él es chapito. Es verdad, él tiene mucho coraje, es valiente, pero ese es un ingrediente de muchos. Hace falta cerebro, hace falta pensamiento estratégico, unidad, y eso hasta ahora no ha sido exhibido. De manera tal que yo me siento mucho más seguro con Capriles, inmensamente más, que fue 2 veces candidato presidencial, alcalde, gobernador, que tiene una visión madura de la política, que ha aprendido, que con esta improvisación permanente, con estos errores que siempre se tapan como el avestruz, pues metiendo la cabeza en el piso, ¿no? Bueno, en el caso del MAS, desde que Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, nosotros le dimos, convoca a todos los sectores democráticos, no solamente al MAS, a todos los sectores democráticos. Ha pasado y ha transcurrido los años que han transcurrido y el agua que ha corrido y jamás hemos tenido ninguna iniciativa por parte de Guaidó. Guaidó es una realidad que está ahí, es una realidad política, debe asumir los errores que ha cometido, pero es una realidad política. Y hasta ahí no, y representa a la mayoría que está en la Asamblea Nacional. Por eso, ahí es una realidad política, igual que Maduro es una realidad política. Es, o sea, lo que nos guste o no nos guste de cada uno, pero son realidades políticas y hay que considerarlas para todo lo que haya que construir. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo va a actuar? Si actúa de una manera o de otra, por supuesto hay situaciones, ahorita de los que has mencionado, Lady Gómez, por ejemplo, en el Táchira,
Bueno, ¿qué le interesa más a los tachirenses? Que esté Lady Gómez de gobernadora y todo lo que ha afrontado y cómo está afrontando el tema de la pandemia, o que estuviese un gobernador del oficialismo. Aquí son pocos los gobernadores que uno sabe quiénes son con nombre y apellido, por ejemplo, igual que los alcaldes. Los alcaldes ahorita del área metropolitana están trabajando con el gobernador, con Héctor Rodríguez. Eso es lo que quieren los ciudadanos quieren respuesta a los problemas. Además es obligatorio que coordinen el gobierno nacional con el regional, con el municipal, pero entonces aquí no, aquí la confrontación política y las vísceras son las que mandan y las que tratan de ver para dónde alan su sartén. Entonces, bueno, mientras sigamos así es muy difícil, además se le hace el favor completo al gobierno, a mantenerse como se mantiene con el protagonismo que tiene. Entonces, bueno, hay que rectificar, hay que reconocer los errores y hay que pensar en Venezuela, apartar lo que es los intereses partidistas y los intereses individuales, llegar el momento del liderazgo individual, de quién va a ser o quién no va a ser, pero no es ahorita, no es ahorita. Ahorita importa la gente, los ciudadanos y lo que está padeciendo Venezuela. Ahora también hay que aprovechar la oportunidad. Así como en el mundo hay un gran debate sobre lo que pasó. Fíjate, este dato que ayer comentaba. Como hay pandemia, todo el mundo está metido en su casa, toda la bulla que hace la gente en la calle, todo el sacudón que produce millones de seres humanos caminando y todo. Como eso no está ocurriendo, se recuperó la capa de ozono, los animales han vuelto Los animales han a las recuperado ciudades. su espacio natural. Sí, y los terremotos han descendido. No hay terremotos porque no sacudimos a la tierra. Entonces, todo eso está en discusión y en Venezuela tiene que discutirse lo mismo. ¿Cómo hacemos para que este hermoso país pueda producir, pueda ayudar a los que menos tienen, puede salir adelante? Y en eso hay un esquema distinto al esquema tradicional de o Maduro o la oposición. Ese enfrentamiento de desconocimiento entre los dos, de o eres tú, eso O yo. si no estás conmigo, eres mi enemigo. Sí, eso hay que pasarle por encima. Eso no significa. Hay un meme que me pusieron de Winston Churchill, que él dice, quien va a solicitar la paz y se arrodilla, se humilla, y entonces en vez de la paz consigue la guerra. Hay que ir a hablarle al gobierno y al país y a los americanos, porque a los americanos hay que hablarle. Hay que decirle, mira, la única opción no es esta loca que te ha metido en problemas, porque todo el Washington Post, los demócratas le están diciendo, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos apoyando una oposición como esta, loca? Esto no se corresponde con lo que son los Estados Unidos y la democracia. Bueno, hay que hablarle a los americanos como aliados y a todo el mundo para que más bien contribuyan a que Venezuela, en vez de ir para abajo, vaya para arriba, que yo lo vengo diciendo. ¿Por qué tenemos que jugar a que el país se destruya todavía más? ¿Hasta cuándo? Pero es que no podemos seguir los venezolanos entre el escepticismo y la incertidumbre. O sea, no sabemos para dónde vamos, no sabemos cómo vamos a terminar. No, tenemos que tener más bien en positivo, ver que este es un país maravilloso, que además tiene un capital humano maravilloso y que estamos dispuestos, los que estamos aquí sobre todo, a echar para adelante este país. Tenemos que lograr el entendimiento y el entendimiento de todos esos sectores que ahorita se están pronunciando, que además tenían tiempo sin pronunciarse y que hoy ven la necesidad de no declinar, porque lo que estás mencionando, el gobierno, tú hablar con el gobierno no significa que estés declinando tus posiciones o lo que tú has defendido, los valores o los principios que tú tengas, eso no tiene nada que ver. Los llevas al entendimiento para lograr estar a favor del país, a favor de la realidad actual. El país no puede seguir en la incertidumbre que está reinando actualmente, mira, sin tener un destino. Me dicen que los factores que suscribieron el acuerdo de la Casa Amarilla, llamados la mesita, eso quedó varado. Eso de decirme a mí lo de la mesita es peligroso, sí, porque yo te pones brava. No admito eso. Bueno, lo borro. Los factores, con mucho respeto, que firmaron el acuerdo de la Casa Amarilla, que están pensando retirarse de ese escenario porque no les paran, no cumplieron, no hay presos políticos en la calle, no se les consulta nada. ¿Qué hay de cierto en eso? No, mira, en realidad la Mesa de Diálogo Nacional, primero, es un ejercicio, además que es una propuesta al país, con los costos que eso amerita. Todo el palo de agua nos cayó encima, los partidos de oposición,
que estamos en la mesa. El gobierno es el gobierno no iba a cambiar porque se sentara con nosotros. El gobierno ha actuado como actúa permanentemente, incumpliendo acuerdos, no cumpliendo, cumpliendo a medias, estando hoy sí, pero mañana no. Todo eso lo sabemos y además tenemos, no voy a hablar en términos de la mesa, sino en relación al MAS. Lo que decimos públicamente y las observaciones que le hacemos al gobierno, no tenemos ningún problema en decírselas en la mesa también. Aquí se logró que el PSUV volviera a la Asamblea Nacional. Ya no es responsabilidad de la mesa lo que suceda o no suceda para que se nombrara un nuevo CNE. Ahí no se hizo nada, se pasó todo y se llegó el mes de diciembre hasta que después se retomó el comité de postulaciones, por ejemplo. Se lograron liberación no de todos los presos políticos. En el caso del MAS hablamos de un proceso de pacificación. Se logró la libertad de Edgar Zambrano por nombrar el vicepresidente en ese momento de la Asamblea Nacional. Algunos presos políticos, repito. Pero el gobierno, por supuesto, como todo, la dejó está en stand-by, tiene aproximadamente más de mes y medio que no se reúne la mesa de diálogo nacional. Está la excusa a lo mejor de la pandemia y lo que dijimos al principio del programa, el gobierno cree que lo está haciendo muy bien y que él solo va a salir de esto como el mejor protagonista de la película. Eso no es así y es un error. Y nosotros insistiremos, nosotros no tenemos, ni hay ahorita en la mesa de diálogo nacional, los partidos de oposición que estamos ahí, ninguna posición de levantarse de la mesa. Ya para terminar, porque me están haciendo señas. Ángel Medina estuvo aquí en estos días, él preside la comisión que debería nombrar los rectores. El comité de postulaciones. Pero eso está en cuarentena, está parado. ¿Y por qué está parado? ¿Por qué no hacen un Zoom? ¿Por qué no Sky, lo que sea, y empiezan y avanzan un poquito? ¿Por qué tienen que pararse en una decisión que es fundamental? Entonces Maduro dijo, cuando salgamos de la pandemia, discutimos lo de las elecciones. Se habla de octubre, de noviembre. Entonces yo le pregunto, Ángel me dice, no da tiempo. ¿Cómo es que no da tiempo? ¿Y por qué no lo buscan? ¿Y por qué no hacen? ¿Por qué no actúan? Bueno, mira, lo primero que tenemos que decir que están parados y ya deberían haberlo hecho el año pasado, porque para eso regresó el PSUV a la Asamblea Nacional. La parálisis no tiene sentido porque hay vías de comunicación con todos los avances tecnológicos que puede resolverse. Y además es un acuerdo político. Así es. Eso así de sencillo. El tema es que esto tiene que tener una salida electoral. El tema de la Asamblea Nacional, qué importante sería ahorita tener un ejecutivo autónomo y una Asamblea Nacional autónoma, por ejemplo, para los préstamos necesarios económicos que requiere el país. Y eso es indispensable tanto con un ejecutivo como con un legislativo, por decir algo, por nombrar algo. Entonces, eso es un tema pendiente. No sé si da tiempo de hacer elecciones o no da tiempo de hacer elecciones. En este país, ahorita tú le das las elecciones a la gente y bueno, te puede insultar. Claro, porque hay otras prioridades. Porque hay otras prioridades, pero es necesario resolver el tema. Ahora hay que decirle, señores, trabajen, muévanse, dejen la modorra. Sí, gracias María por estar con nosotros, gracias a Kiko. todos ustedes. Melissa Rauseo, nuestra compañera de Sábado en la Noche, está conmigo en el diván, así analizándola.